de nuestro encuentro y lo puedan tener disponible en el canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre el influjo de agua, perdón. Juan Esteban tiene su exposición hoy. Las notas del examen y las notas del corte las voy a ir subiendo en el transcurso de la semana. Los últimos quizzes se me quedaron en el locker de la universidad, así que el último quiz no va a ser considerado. Pues ni modo que vaya. Acuérdense que hay aislamiento obligatorio y yo creo que la universidad está cerrada, no creo que esté abierta. Entonces, cuando tú me digas, Juan Esteban, puedes compartir tu pantalla y puedes iniciar tu presentación. Acuérdense que la presentación que va a hacer Juan Esteban, ustedes lo van a calificar a él. Bueno, no, ustedes no lo califican a él, yo lo califico, pero él sí los va a calificar a ustedes con una o dos preguntas acerca de la exposición y luego, cuando ustedes terminen de resolver el quiz, me envían un pantallazo al WhatsApp, no al del grupo, sino a mi WhatsApp, y yo le reenvío los quizzes a Juan Esteban para que se los corrija. Y esa es la nota de lectura previa. ¿Cómo? ¿Ahí me escuchan bien? ¿Cómo? ¿Que si te escuchamos? Sí. ¿Ahí me escuchan ahora sí? Sí. Bueno, ya espera un momentico. Entonces, Juan, nos compartes tu pantalla y ahí vemos tu presentación. Listo. ¿Listo? Sí. Bueno, para empezar, vamos a definir la palabra acuífero. Entonces, un acuífero es el conjunto de las rocas que permite la permeabilidad del agua y la que puede acumular en sus poros o grietas. A esta agua retenida en las estructuras rocosas se le conoce como agua subterránea y puede llegar a presentar manifestaciones de hasta 2 millones de kilómetros cuadrados en tamaño. Es decir, el acuífero es, digámoslo así, como la formación que contiene el agua. Bueno, para categorizar los acuíferos se pueden categorizar por tres tipos, según su textura y según su comportamiento. Entonces, primero que todo, vamos a definirlos según su estructura. Desde este punto de vista, podemos hablar de acuíferos libres y confinados. Los acuíferos libres se presentan en el espacio físico entre aguas subterráneas y la superficie, el llamado nivel freático. Y los acuíferos confinados, por su parte, almacenan aguas subterráneas a presión. El segundo tipo de acuíferos son según su textura. Entonces, para este tipo de acuíferos también encontramos porosos y acuíferos fisurales. En los porosos responde a los acuíferos que presentan pequeños pero numerosos poros conectados unos con otros, aunque con leve permeabilidad. Los fisurales, por su parte, presentan pequeñas fisuras, las cuales también se encuentran comunicadas entre sí, pero con una diferencia respecto al otro grupo, es decir, menor. En este, las aguas subterráneas fluyen heterogéneamente debido a la distribución.
Y por último, según su comportamiento, podemos verlos desde un punto de vista hidrodinámico, es decir, de la movilidad del agua, donde encontramos acuíferos, que son almacenes de transmisores de aguas subterráneas, acuitardos, que son buenos almacenes de agua subterráneas, aunque malos transmisores, acluidos, que son solo almacenes, y acuífugos, que son aquellos que no permiten ni el almacenaje ni que el agua esté en la transmisión. Entonces, ¿cómo se forma un acuífero? Los acuíferos se forman a partir del agua de lluvia que no es absorbida por las plantas ni depositada en ríos, lagos u otras masas de agua en la superficie. Entonces esta agua se infiltra entre las rocas donde queda retenida en los acuíferos. Las aguas subterráneas contenidas en estos acuíferos suelen hacerse visibles cuando emanan a la superficie en forma de manantiales u otras masas de agua que pueden descargar en ríos, arroyos o lagos y sirven como sustento de estos. Las aguas subterráneas, por lo tanto, cuentan con gran importancia ya que hacen aumentar el caudal del agua dulce, en el cual representa solo el 3% del agua total. Ahí vemos un gráfico de cómo es un acuífero confinado o un acuífero no confinado que se puede emanar a la superficie. Estos son otros datos. Entonces, entre datos varios, encontré que el acuífero más grande del mundo se encuentra en África y recibe el nombre de acuífero de piedra arenisca de Nubia, llamado así por la piedra más importante por la que está formada. El agua subterránea que contienen es en realidad agua fósil, es decir, aquella que ha permanecido allí durante miles o millones de años atrás y cuyo acuífero cerró hace mucho tiempo sus canales de descarga. Este acuífero cubre aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados y se extiende por debajo del desierto del Sahara entre los países de Egipto, Libia, Chad y Sudán. Ese es el acuífero más grande del mundo. Estas son las referencias que yo usé y la pregunta que voy a hacer ya ahí viene. ¿Cómo se clasifican los acuíferos? Diga el, la categorización. Bueno, como ven, es una pregunta muy fácil, entonces Sí. espero que lo puedan responder rápidamente en 3 minutos. A las 5:20 no recibo más WhatsApp con sus pantallazos.
Bueno, comenzamos. Gracias por dejar la lámina abierta con las respuestas de la pregunta. Ay, No la hacía dejé falta. mal. Ay, sí, es que inocencia. Sí. Ay, no. Entonces, te estoy mandando las respuestas de tus compañeros. Cada Sí, una ella me las evalúas y me las envías, por favor. Entonces, hoy vamos a iniciar, no sé si ustedes han visto su aula virtual. En el aula virtual tienen la encuesta de autoevaluación. Voy a compartir mi pantalla para que vean. Y Juan, ajá, te iba a decir que ya. Entonces, hay una encuesta en el aula virtual donde hay una nota de autoevaluación. Acuérdense que la autoevaluación en cada una de las asignaturas tiene una nota, y en este corte nosotros tenemos una nota en esa nota de autoevaluación. Entonces, para que porfa ustedes hagan esta autoevaluación, si quieren, después que terminemos el encuentro. Y aquí en la pestaña de influjo de agua está subida la presentación y la actividad que vamos a hacer posterior a la presentación. Entonces vamos a comenzar. ¿Por qué Juan Esteban habló de acuífero? Habrán dicho, uy, ¿será que me equivoqué de encuentro? ¿Será que estoy estudiando otra carrera que no es petróleo? Pues no, sí. Aunque el enfoque que le dio Juan Esteban era más un acuífero más superficial, el que todos conocemos, el que tanto nos critican, el que vamos a contaminar, el que nos van a, el que nos reprochan por explotar el subsuelo y vamos a contaminar esos acuíferos que son superficiales y que básicamente no se acercan ni están meramente cerca a lo que serían nuestros yacimientos. Pero bueno, está bien la información, aunque era otro tipo de acuíferos, pero esos acuíferos, para que sepan, sí, a manera de información general, sí, para que sepan que son esos acuíferos superficiales los que nunca vamos a llegar a contaminar, porque nunca vamos a tener acceso a esos acuíferos, básicamente porque vamos a tener una completación y vamos a tener una serie de tuberías dentro de esa completación. Aparte de tuberías, van a estar cementadas y obviamente hay que asegurar la integridad de ese pozo para que no haya contaminación con los acuíferos superficiales que van a estar dentro de las formaciones. Entonces, todo este cuento es para llegar a una ecuación que vamos a llamar la ecuación de difusividad. Esta ecuación de difusividad es la ecuación que gobierna el movimiento de los fluidos mediante una caída de presión. Pero ¿cómo evaluamos esa ecuación o cómo podemos entender esa ecuación si ya habíamos visto ecuación de Darcy? Pero acuérdense que la ecuación de Darcy es una ecuación que consideraba solamente unos supuestos, que el yacimiento era homogéneo, que la permeabilidad era constante y ese tipo de cosas que en la realidad no sucede.
Entonces era como muy ideal, es como la ley de gases ideales versus la ley de gas real. Entonces, la ley de gases ideales supone que el gas es un gas ideal y todos conocemos ya, porque ya hemos visto yacimientos de gas y vimos producción de gas, que no existen los gases ideales, solamente hay una serie de elementos que están en la tabla periódica que se comportan como un gas ideal, pero la mayoría no se comporta como un gas ideal, sino como un gas real. Igualmente pasa en el yacimiento. El yacimiento, si todo fueran condiciones ideales, un yacimiento homogéneo, una permeabilidad constante, una porosidad constante, no tendríamos necesidad de estudiar otro tipo de ecuaciones. Aparte, la ecuación de Darcy también supone un flujo constante, cosa que tampoco es así. Acuérdense que son líquidos que están bajo una presión y una temperatura, y esos líquidos que están comprimidos, cuando hay una caída de presión o cuando hay un delta de presión, esos fluidos van a tratar de moverse lo más rápidamente posible, provocando así un flujo transiente, un flujo donde no hay un flujo típico laminar, sino que va a haber un flujo turbulento que va justamente hacia las perforaciones. Entonces, esta ecuación es una ecuación que va a considerar todos estos hechos que yo les estoy mencionando, todas estas variables que no son constantes, que no son ideales, pero nos ayudan a comprender un poco más o acercarnos un poco más a lo que sería el comportamiento de los fluidos en yacimiento. Ya vimos balance de materiales. El balance de materiales también nos ayuda a entender que a cada caída de presión corresponde unas condiciones de producción en superficie, unas condiciones de mecanismos primarios en el subsuelo, y básicamente ya estamos modelando lo que sería el comportamiento de los fluidos en yacimiento. Entonces comenzamos con la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad nos dice básicamente que todo lo que está dentro del yacimiento no se crea ni se destruye. Masa que entra es igual a la masa que sale, o masa que entra menos masa que sale es igual a la masa acumulada. Eso es lo que dice la ecuación de continuidad, y es básicamente lo que vimos en la ecuación de balance de materiales. Lo que se produjo básicamente fue porque hubo unos mecanismos en yacimiento, expansión de roca, expansión de los fluidos, empuje por capa de gas, que hicieron que esos fluidos se movieran y estuvieran en superficie. Entonces, ahí tenemos un poco lo que es la ecuación de continuidad, pero le vamos a añadir a esa ecuación de continuidad lo que sería la ecuación de transporte, que ahí sí entraría la ecuación de Darcy, pero en su forma diferencial, y considerando unos ítems que no son los ideales. Ahí sí vamos a considerar, por ejemplo, el movimiento de los fluidos, es decir, el caudal, dentro y fuera de ese yacimiento. Y la ecuación de compresibilidad, que la vimos un poco en la ecuación de balance de materiales, pero siempre obviamos los términos de compresibilidad porque eran valores muy pequeños. Eran valores de número por 10 a la menos 6. Y esos son valores que frente a los valores de producción eran casi despreciables. Entonces, en esta ecuación de difusividad sí se toman en cuenta, porque básicamente vamos a estar considerándolos en términos de densidad o volumen. Y también es una forma de describir cómo se producen los cambios a nivel del volumen de los fluidos en función de la presión. Entonces, esta ecuación de difusividad necesita conocer las condiciones iniciales en el que se produce el yacimiento o el inicio de producción de yacimiento, las condiciones de contorno que son requeridas para formular una solución. Este tipo de ecuaciones lo que busca es facilitar un poco lo que es el entendimiento. O sea, esta ecuación no va a tener una solución o varias soluciones, va a tener una solución única. Y como va a tener una solución única, nosotros tenemos que ajustarnos a todos los parámetros que ellos nos indican. Por ejemplo, ellos piden condiciones iniciales y de contorno, es decir, que nosotros tenemos que conocer la presión inicial como condición inicial. Tenemos que conocer los límites del yacimiento. ¿Por qué?
porque son condiciones que nos pide la ecuación. Por ejemplo, las dos condiciones de contorno son que la formación produce a una velocidad constante en el pozo. Es posible porque yo cuando produzco de forma natural, sin necesidad de todavía un mecanismo de levantamiento artificial, yo bajo una bomba que lo que va a hacer es facilitar un poco la extracción de los fluidos del yacimiento, y esa bomba a su vez va a tener una velocidad ajustada a un motor. Entonces yo puedo producir a una tasa constante y la tasa es igual a la velocidad entre el área. Entonces, a la velocidad por área, perdón. Entonces tenemos que ese caudal lo puedo manejar en forma constante. No hay flujo a través del límite exterior y el yacimiento se comporta como si fuera un yacimiento de tamaño infinito. Esta es una de las condiciones de la ecuación. La condición inicial tiene que ser que la presión es uniforme cuando comienza la producción. Es decir, que no tengo una presión que se dispara y luego cae, sino que es una presión que básicamente mediante empieza la producción, él va a empezar a declinar, pero no de forma rápida. Entonces, ya vimos cómo reconocemos un mecanismo primario por empuje por agua, por balance de materiales, pero también podemos evidenciarlo cuando hay una disminución de la tasa de petróleo, ya cuando esa gota de petróleo deja el medio poroso, lo ocupa la gota de agua, y entonces ese incremento en la producción de petróleo va a hacer que el agua sustituya el volumen ocupado por el petróleo, y eso va a generar un mantenimiento de presión. Ese mantenimiento de presión es un indicativo de que hay un empuje, y ese empuje viene o de fondo o lateral, y es presencia de agua por un acuífero asociado al yacimiento. Hay un incremento gradual en la relación gas-petróleo en yacimientos inicialmente saturados, y ya vimos que por balance de materiales podemos reconocer cuando hay un empuje por agua. Entonces, la clasificación de los acuíferos no es como la pregunta del quiz, aunque eso eran los acuíferos superficiales, pero aquí vamos a ir un poquito más hacia el yacimiento. Los acuíferos yo los puedo clasificar en yacimientos según el grado de mantenimiento de presión, según la condición de borde externo, según su régimen de flujo o según su geometría de flujo. Entonces, el grado de mantenimiento es, como yo les comentaba, a medida que yo voy produciendo, debería haber una declinación de presión porque estoy agotando el yacimiento. Pero si hay una presión constante, quiere decir que hay una reposición de esos volúmenes que estoy extrayendo. Y esa reposición es porque el agua ocupa esos espacios que está dejando el yacimiento. Entonces, los tipos de empuje los voy a tener como activo cuando el influjo de agua es igual al vaciamiento total, la presión permanece constante. Entonces aquí ya aparece una primera ecuación, que sería la tasa de influjo de agua va a ser igual a la tasa de petróleo producida por el beta O, más la tasa de gas producida por el beta G, más la tasa de agua producida por el factor volumétrico de formación del agua. Esta es agua producida, no es agua de influjo. Entonces, si yo reorganizo la ecuación, me va a quedar que el influjo de agua o la tasa de agua proveniente del influjo va a ser igual a la tasa de petróleo por el factor volumétrico de formación de petróleo, más esa tasa de gas yo la puedo sustituir como el RGP. ¿Se acuerdan que el RGP era la relación gas-petróleo? Y la relación gas-petróleo yo la podía distinguir como tasa de gas entre tasa de petróleo. Entonces la tasa de gas lo que hago es sustituirla o despejarla de la ecuación, perdón, y me queda que el RGP por la tasa de petróleo va a ser la tasa de agua. Pero esa RGP va a estar influenciada por un término inicial, que es la solubilidad inicial del gas que estaba en solución y que empieza a ser producido justamente cuando pasa la presión de burbuja. Entonces, la tasa de gas entonces va a ser igual al RGP menos RS por la tasa de petróleo, por el factor volumétrico del gas más la tasa de agua por el factor volumétrico de agua.
perdón, un grado de mantenimiento parcial puede ser que la presión esté declinando, pero no de una manera abrupta, sino que tengo un acuífero que está alimentando de forma parcial ese mantenimiento de presión. Ilimitado igualmente, o sea, no es un agotamiento de presión de manera acelerada, sino que básicamente viene limitado dependiendo mucho de la producción que yo tenga en superficie. Por regímenes de flujo. Los regímenes de flujo van a ser, como yo les comentaba, el estado estable y estado inestable. Estado estable se refiere cuando la caída de presión se transmite en todo el yacimiento y el acuífero reacciona en forma instantánea. Es decir, que esa caída de presión que yo produzco cuando introduzco mi completación y creo el drawdown, que se acuerdan que drawdown era la caída de presión desde la presión de yacimiento hasta la presión de fondo fluyente. Entonces, esa caída de presión que se produce justamente cuando yo abro las perforaciones y permito el flujo del crudo o de los elementos que esté produciendo en ese momento hacia el fondo del pozo, estoy creando una caída de presión. Si esa caída de presión se transmite a todo lo largo del yacimiento, entonces yo puedo decir que es estado estable. Sin embargo, si esa caída de presión se transmite en todo el yacimiento, pero el acuífero reacciona en forma gradual, puedo decir que el estado es inestable. Entonces, estado estable y estado inestable, regímenes de flujo. Por la geometría del flujo. Entonces, yo puedo tener unos acuíferos que pueden estar en forma en el fondo del yacimiento, como el que ven aquí en la figura a la derecha, o puedo tener un yacimiento que tenga un empuje lateral, que es básicamente cuando ya por un lado y por el otro extremo del yacimiento voy a tener acuífero, entonces el empuje aquí va a ser por los lados, no de fondo, como es aquí en este caso, o un empuje lineal, que es asumiendo que están a la misma profundidad y que el acuífero va a avanzar en forma lineal. Pero en la mayoría de los casos, el más común es el acuífero de fondo. Entonces, los modelos matemáticos de influjo de agua, más comúnmente utilizados en la industria petrolera, van a ser para los estados estables, es decir, que la caída de presión se siente en todo el yacimiento y el acuífero reacciona inmediatamente, que son los modelos de Pott, Schiltius de 1936 y Horst de 1943. Y lo de estado inestable, que van a ser también otros autores que van a estudiar también estos efectos cuando el acuífero no reacciona de manera inmediata, sino posterior o gradualmente a medida que va cayendo la presión. Entonces son los modelos Van Everdingen and Horst, Carter and Tracy, Fetkovich y Alan Shen. Entonces vamos a ver el primer modelo. El modelo de Pott es el modelo más simple que puede ser utilizado para estimar el influjo de agua. Entonces acuérdense, aquí entra ya WE, que va a ser el influjo de agua. Está basado en la definición básica de compresibilidad. Vean que aquí se aparecen los términos de compresibilidad de agua y compresibilidad de la formación por el influjo, en la producción de agua, perdón, que es WI, volumen de agua inicial en el yacimiento, y la diferencia de presión, presión inicial versus menos la presión actual del yacimiento. Entonces, una caída de presión en el yacimiento debido a la producción de fluidos causa que el agua del acuífero se expanda y fluya hacia el yacimiento. Acuérdense que hacen distinción del agua del acuífero y el agua inicial que había en yacimiento, porque acuérdense que los yacimientos fueron formados o fueron creados bajo ambientes sedimentarios donde había predominantemente un componente de agua. Por ejemplo, los ambientes sedimentarios son de tipo marino costero, de tipo fluvial, de tipo lacustre, entonces son ambientes que siempre estuvieron muy asociados con depositación de agua. Y por eso es que
nuestros yacimientos están muy relacionados con este tipo de agua inicial en el yacimiento. Aparte por fenómenos de capilaridad, esa agua que fue desplazada al inicio de la formación del yacimiento, cuando el petróleo migró y se metió en esa roca yacimiento, hubo un agua que estaba básicamente en ese medio poroso y que fue desplazada cuando entró el petróleo a la roca y se almacenó y se entrampó allí. Entonces allí quedó un agua residual, un agua con nata, que a pesar de que el petróleo desplazó el agua, siempre hubo un residual de agua quedándose allí en el medio poroso. Entonces, obviamente vamos a tener una formación de un volumen de agua que estaba junto con el petróleo antes de la producción del yacimiento. Entonces, por eso es que se menciona un volumen de agua inicial que no es el agua del yacimiento. Entonces, esa agua inicial la podemos calcular si el acuífero es radial, con la ecuación que tienen allí al frente. No voy a profundizar mucho en las ecuaciones porque cuando hagan los ejercicios, ahí sí me pueden preguntar qué quiere decir la ecuación, qué quiere. Y también está la ecuación para calcular el influjo. Entonces, si ya conocemos el volumen inicial de agua, ya podemos sustituirlo en esta ecuación. El factor F, que aparece aquí, que no estaba en la otra ecuación, era porque F hace referencia a lo que sería el yacimiento radial. Si el yacimiento es totalmente circular, entonces ese ángulo que está aquí, F igual a ángulo sobre 360 va a ser 360. Y F, por lo tanto, va a ser igual a 1. Pero si el yacimiento no es circular, sino que es como un tercio o un cuarto de la torta, entonces vamos a tener un ángulo de 90 grados, es decir, que el F va a ser 90 entre 360, un cuarto. Entonces, es un factor que lo que estima es la geometría del yacimiento radial. Aquí lo podemos ver. Entonces, si el yacimiento es totalmente radial, va a ser un círculo, es decir, que el ángulo va a ser 360 grados. Pero si el yacimiento es parcial, es decir, que sea 60 grados de ángulo, entonces voy a tener solamente esta condición de límite de yacimiento. Un recorderis de lo que era la ecuación con balance de materiales, entonces el POT también lo podemos llevar a ecuación de balance, ya lo vimos, creo, de hecho queda de esta forma. Y este conjunto de datos los podemos sustituir y llamar una variable K, y entonces graficamos, y entonces el corte con respecto al eje Y me va a dar N, y la pendiente me va a dar K. Entonces con esta ecuación también puedo obtener la gráfica correspondiente y hallar los valores de la ecuación. Efectivamente, como le estaba diciendo, grafico F entre EO versus delta P entre EO, voy a tener una gráfica que preferiblemente tenga una tendencia lineal, el corte con el eje Y me va a dar el POES, N, y la pendiente me va a dar esta constante K, que fue sustituida con estos valores, fue sustituido con la variable K. Entonces K va a ser igual a la compresibilidad del agua más la compresibilidad de formación por el volumen inicial de agua por ese factor F de geometría del yacimiento. Está otro autor que se llama Schiltius, y Schiltius lo que hizo fue, propuso una ecuación de flujo, de comportamiento de flujo, incorporando lo que sería la ley de Darcy. Entonces, para estado estable tenemos que la variación del volumen de agua proveniente del influjo con respecto al tiempo va a ser igual a una constante por la permeabilidad por el espesor del yacimiento entre la viscosidad
en este caso del agua, porque estamos hallando la tasa de influjo, por el neperiano del radio del acuífero entre el radio del yacimiento, por una caída de presión pi menos P actual. Esta ecuación la podemos reducir llamando esto una constante C, y va a quedar que el diferencial del volumen de agua con respecto al tiempo va a ser una constante C por el diferencial de presiones. Entonces, si integramos para quitar ese diferencial, si integramos ese volumen de agua desde 0 hasta el volumen de agua, el volumen del influjo de agua, versus diferencial de W, vamos a tener una integral que va a ser desde 0 hasta T, con C, que es la constante, por el diferencial de presiones por el diferencial de tiempo. Entonces la ecuación va a quedar, el influjo de agua va a ser igual a una constante C que puedo sacar de la integral por una integral que va de 0 a T de la caída de presión por el delta T, por el diferencial de T. Si utilizamos un método de integración numérica, lo puedo llevar esto a sumatorias donde voy a tener un delta de P por un delta de tiempo desde un valor de inicio que va a ser 1 hasta un valor final de K, de tantas variables dentro de mis datos, multiplicado por una constante C, y eso va a ser igual al volumen del influjo de agua. O también lo puedo expresar como una forma numérica, es igual que el influjo de agua, va a ser igual a una constante C por la sumatoria de las presiones iniciales menos un medio de la presión J menos 1. J menos 1 es el paso del tiempo, es decir, un tiempo anterior más el tiempo presente, por un delta T. No se asusten, yo sé que a lo mejor ver la ecuación de esta forma les causa algún tipo de nervios o ansiedad, pero haciendo los ejercicios van a entender un poco más lo que refería Schiltius cuando calculaba el influjo de agua. Bueno, entonces, no hay dudas, preguntas, todo está muy claro. Profe, yo creo que las dos van a resultar es ahorita en el ejercicio. Sí, lo más seguro. Entonces, en el aula virtual está la actividad 4. Entonces, la actividad 4 dice, calcule la tasa de influjo de agua. Vamos a cambiar esta E por Q. Ay, no, ay, ya. QE. En un yacimiento cuya presión es estabilizada a 3000 psi. Entonces nos dan la presión inicial. Esto es diferencial de NP con respecto al diferencial de tiempo. Esto es colocar la tasa en forma de derivada. Entonces lo voy a poner aquí, pero ustedes saben que la derivada del petróleo producido con respecto al tiempo es la tasa de petróleo. Sino que a lo mejor lo van a encontrar así en la literatura, entonces para que sepan que es diferencial de NP con respecto a el tiempo. Profe, disculpa, ¿puedes agrandar un poquito más el Word? Es que casi no se te ve. Listo, ya lo amplío. ¿No aparece en el aula virtual? ¿A todos les pasa?
¿Todos pueden ver su aula virtual o tienen problemas para ver su aula virtual? ¿Será que ella le puede escribir a soporte técnico que no puedes ver el aula virtual? Entonces nos piden calcule la tasa del influjo de agua en un yacimiento cuya presión es estabilizada a 3000 psi. Entonces nos dan unos datos de presión inicial. Unos datos de presión inicial, de tasa, de factor volumétrico, de WOR, que es el RGP. WOR es en inglés. LS, beta G y la tasa la tasa de agua, que es el diferencial de agua producida entre el diferencial del tiempo, que es igual a 0, es decir, esa es la tasa inicial de agua, el beta G y el beta W. Entonces, lo que nos están pidiendo es que hagamos esta ecuación para calcular el influjo de agua. ¿Ven la ecuación? La voy a poner en negritas. Bueno, esta no, la de abajo. Entonces, hagamos este ejercicio y en 5 minutos, porque no se pueden demorar mucho, o sea, es sustituir los valores en esta ecuación. Cinco minutos y me dan la respuesta, ¿sí? Cierro micrófono.
Profe, una pregunta, ¿nuestro caudal de agua sería cero? Sí, Jessica, es 0. Ah, listo, entonces ya tengo. ¿Listo? ¿Ya lo calcularon? No, ¿Por qué? porque estaba escribiendo los datos. Ah, entonces vean que la tasa debería dar barriles estándar por día.
no debiera haber ningún tipo de error allí. Acuérdense que al finalizar me envían el archivo que están trabajando para yo poder calificar esta actividad. El archivo me lo pueden enviar por correo, no hace falta que me lo envíen al WhatsApp porque prefiero tenerlo en el correo. Entonces, ¿por qué les dio 52.480? Falta este término de tasa de petróleo por el factor volumétrico del petróleo. Creo que no lo están tomando. Hicieron esta operación, pero le faltó sumarle esta. Entonces, explico el siguiente problema. Problema 2. Dice, calcule el agua acumulada proveniente del influjo que resulta de una caída de presión de 200 psi si el contacto agua-petróleo está en un ángulo de 80 grados. El sistema yacimiento acuífero es caracterizado por las siguientes propiedades. Entonces me dan las propiedades del acuífero y me dan las propiedades del yacimiento. Pero como lo que me están pidiendo es calcule el agua acumulada proveniente del influjo, es decir, me están solicitando que calcule el WE. Y para calcular el WE necesito conocer ese factor de forma, que es el ángulo de 80 grados entre 360, ya me da el factor F, y aparte me dan las condiciones de compresibilidad del agua y de la formación del acuífero. Entonces, lo podría hacer entonces con la fórmula de POT, y POT lo que me dice es que el influjo de agua va a ser igual a la compresibilidad de agua más la compresibilidad de formación por el volumen inicial de agua por el factor F multiplicado por la caída de presión. Entonces, tengo el ángulo, pero no tengo el volumen inicial de agua. Entonces me parece que la ecuación se podría resolver no por el método de POT, sino con el de Schilthus, porque en el de POT me piden el volumen inicial de agua y no tenemos todavía el volumen inicial de agua. Pero el método de Schilthus nos considera
que la permeabilidad considera el H, considera el W, la viscosidad y considera los radios. Entonces pudiese ser que el segundo problema se resuelve con la ecuación de Schiltus. Lo único que me faltaría sería conocer la permeabilidad. Y el último ejercicio, lo que me dice es calcule la constancia de influjo de agua según Schiltus usando los ejercicios del dato 1. Y me dan una historia de presión. El acuífero está bajo estado estable y la constante de influjo de agua fue estimada en 130 barriles por día por la caída de presión, por PSI. Dada la presión inicial del yacimiento en 3.500 PSI, calcule el influjo de agua acumulada después de 100, 200, 300 y 400 días usando el modelo estable. Ya aquí me dicen que utilice el modelo Schiltus. Entonces, esta actividad yo se las dejé para se las dejé para la siguiente semana, para que las suban al aula virtual. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir al correo o al grupo WhatsApp, porque a lo mejor la misma duda que tengan ustedes la tiene alguno de sus compañeros. Acuérdense de llenar la autoevaluación. Si le dan aquí actividad 4, la fecha de entrega es hasta el 31 de marzo. O sea, tienen 6 días, 5 horas para realizar esta actividad. Entonces, yo los acompaño hasta aquí. Escriben al chat y voy a tratar de, este tiempo que queda, subir sus notas al sistema. Entonces, nos vemos la semana que viene. ¡Ay! Ah, sí lo grabé. Yo dije, ay, no grabé la sesión. Sí, lo estoy grabando. Entonces, nos vemos la semana que viene. Acuérdense que estas sesiones son obligatorias. Yo no los voy a tener las 3 horas aquí pegados al computador. Para la semana que viene se me olvidaba también, toca exposición. Entonces, la semana que viene, ¿quién va a exponer? Ah, Catherine. Entonces, el tema para exponer la semana que viene ya te lo doy. La semana que viene vamos a seguir entonces con los modelos de acuífero, pero en flujo transiente. Los que vimos hoy eran de flujo estable, Pod, Schiltus and Horst. Y Schiltus. Para la semana que viene entonces son los modelos de acuífero bajo flujo transiente, Van Everdigen and Horst, Carter and Tracy y Fetkovich. O para no darte tanta carga, si quieres explica uno solo, Van Everdigen and Horst, que es el más usado en la industria. Entonces, modelo de acuífero de flujo transiente, Van Everdigen and Horst.
Y también acuérdense que hay una entrega en la semana 12, que es el anteproyecto. La semana que viene vamos a hacer un ejercicio de lluvia de ideas para definir el problema y para saber qué causas y efectos lo originan, y con eso establecer cuál va a ser nuestra metodología para la realización del proyecto. Acuérdense que esto es como prepararlos para lo que sería su proyecto integrador. Cuando llegan a proyecto integrador están muy flojos en la parte metodológica, y esa parte es la que queremos afianzar con los proyectos de aula. Entonces, cuando lleguen a su proyecto integrador ya saben cómo establecer una metodología para realizar un proceso de investigación. En este caso es solucionar un problema, buscar una solución a un problema real de la industria, y un problema real de la industria es que los yacimientos producen a 98% de corte de agua. Entonces, es un problema real, es un problema que nos ataca a la mayoría de los que trabajamos en yacimiento, y es pensar en cómo retardar esa llegada del agua a los yacimientos. Cómo evitar que ese acuífero de fondo, lateral, lineal, afecte la producción de nuestro yacimiento y ocupe el espacio, o nos quite espacio donde deberíamos estar produciendo petróleo, empecemos a producir agua. Entonces, esa agua hay que tratarla en superficie, tiene un costo también para volverla a inyectar, y eso, por supuesto, que se ve reflejado en el costo de producción del crudo que estamos produciendo. Entonces, una forma de optimización es, mediante estos métodos de modelos de acuífero, entender un poco cómo es la filosofía de estos señores acuíferos, y retardar lo más que se pueda la llegada de ellos a nuestro yacimiento, para poder maximizar la producción de petróleo en superficie. Entonces, es un problema real. Vamos a buscar soluciones que nos aseguren que ese petróleo no va a ser desplazado por esa agua que proviene de acuífero, ¿sí? Y para eso necesitamos plantear el problema, plantear qué es lo que lo causa, cuáles son los efectos, qué pasa si yo no hago nada y sigo produciendo con 98, 99.9% de agua. En estos casos, por ejemplo, de precios bajos, ¿qué pasaría en ese tipo de yacimientos donde la mayoría de los pozos tienen un alto corte de agua? ¿Pasa en el modelo económico? ¿No pasa en el modelo económico? ¿Tengo que cerrar el yacimiento porque me está destruyendo valor el activo? Ese tipo de cosas es lo que quiero que vayan pensando para la semana que viene, hacer una lluvia de ideas y establecer el tema y el problema que vamos a atacar, ¿sí? Y mediante estos modelos de predicción de comportamiento, buscar la forma de minimizar el impacto, de retardar lo que sería esa producción de agua de esos acuíferos, y por eso es importante que hagan los ejercicios, ¿sí? Haciendo los ejercicios podemos modelar. Incluso si ustedes quieren programar una hoja Excel, si quieren programar, no sé, en algún en Octave, en algún programa donde yo meta los valores y me salga el numerito, perfecto. Para eso son los modelos matemáticos, para trabajarlos. Entonces, nos vemos la semana que viene. Espero que si tienen alguna duda, me la hagan llegar. Jessica, ¿no puedes ver el aula virtual tampoco? Yo lo subí en el aula virtual. Aquí en Ingeniería de Yacimientos 2 está la presentación, se llama Influjo de Agua. Recuerden hacer la autoevaluación. Vale, listo, gracias. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Mucho cuidado, cuídense mucho. Todos somos importantes y bueno, cualquier cosa nos escribimos al chat. Chao. Chao.